Dios les bendiga. Y doy gracias por cada uno de ustedes y en especial a las personas que nos visitan por primera, segunda vez o a los que hacía algún tiempo no veíamos, les damos la bienvenida. Recuerde que esta es su casa. Amén. Y que queremos que se sienta amado, que se sienta valorado, que se sienta aceptado y sobre todo es nuestro deseo que Dios hable a su corazón. Amén. Así que dile que al que tienes al lado, apaga tu celular o ponlo en silencio. ¿No quisiera lanzarte una mirada furtiva y furibunda? Al escribir esta sencilla reflexión, recordé nuestros primeros años con Nancy, mi bella esposa. Cuando teníamos la oportunidad de darnos un paseo, por corto o cerca que fuera, empacábamos hasta lo que no necesitábamos. Era habitual retornar a casa con ropas o cosas que no habíamos usado en esa salida. Con el tiempo y la experiencia a cuestas, pues imagínense, ya vamos a cumplir 33 años juntos. Fuimos aprendiendo que llevar de más significaba esfuerzo físico desperdiciado. Enredarnos por momentos la vida, encrucijadas de decisiones. Al final del día lamentarnos porque nos decíamos ¿para qué trajimos esto o aquello? Un desgaste absolutamente innecesario. Definitivamente creo a estas alturas de la vida que es mejor ir ligeros de equipaje, ir livianos. Y creo que podríamos estar todos de acuerdo en concluir que es importante precisamente eso, ir livianos de equipaje, dicho en otras palabras, sin cargas innecesarias. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Por eso yo no utilizo zapatos formales casi, porque me gustan más la comodidad de los tenis. Y sé que eso puede representar en algunos escenarios un problema, pero yo no sé a usted, pero a mí me encanta la comodidad en todo. Eso incluye los viajes. Y quizá a usted le ha pasado que va a un paseo y llevó cosas y las trajo y ni siquiera las desempacó, porque dijo, no las necesitaba. Yo conozco personas que en un viaje pueden literalmente echar un trasteo. Las conozco. Vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 11, verso 25, por favor. Y quiero que usted me siga en la lectura con el juicio que nos caracteriza. Dice la palabra de nuestro buen Dios, Mateo capítulo 11, verso 25 en adelante, un texto que me permito leer para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Dice la palabra, en ese momento Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Y he titulado esta corta reflexión, bueno, espero que sea corta, livianos. ¿A cuánto les gusta vivir livianos? Y hablo también en sentido corporal. La lectura que acabo de hacer contiene exclusivamente las palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Él es el único que está hablando en este texto que les leí.
Y los versos primarios 25 y 26 están dirigidos al Padre Celestial y los restantes a una audiencia reunida alrededor de él. Recuerda, Jesús era la estrella del momento. Todos querían conocer a Jesús, todos querían acercarse a Jesús, todos querían escucharlo, si era posible tocarlo. Y era normal que cuando Jesús abría su boca y lo identificaban, pues mucha gente se agolpaba alrededor de él. Y permítanme ponerlos en la escena que Jesús se encontraba. Juan el Bautista, ¿alguien recuerda quién era Juan el Bautista? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué fue lo que hizo con Jesús? Lo bautizó. Pero Juan el Bautista estaba encarcelado por denunciar el pecado de turno, del rey de turno, que era Herodes Antipas. Había un rey y Juan el Bautista denunció un pecado del rey. El rey en represalia lo mete a la cárcel. Juan el Bautista está en la cárcel. Y al parecer Juan el Bautista tenía dudas respecto a Jesús, que es un asunto que debemos comprender. ¿Por qué? Porque en aquel entonces Jesús no era el único que estaba declarando que él era el Mesías prometido. Cuando tú lees la historia, vas a entender que Jesús en ese momento histórico del pueblo de Israel no era el único que estaba diciendo yo soy el Mesías prometido. Habían otros que antes y hasta después de Jesús lo declaraban. Entonces Juan tiene la duda: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces Juan el Bautista, ante la incertidumbre e imposibilidad de ir personalmente a Jesús, envía a 2 de sus discípulos. Cuando estés en casa, por favor te invito a leer todo ese capítulo 11 de Mateo para que entiendas un poco más de lo que te estoy hablando. Entonces Juan, como no podía ir personalmente, obvio, estaba en la cárcel, envía a 2 de sus seguidores o discípulos. Juan el Bautista también tenía discípulos, envía 2. Para preguntarle a Jesús precisamente eso. Entonces aparecen 2 discípulos de Juan ante Jesús y le dicen, se presentan, somos discípulos de Juan el Bautista, el que te bautizó, y Juan el Bautista, que está en la cárcel, te envía a preguntar, ¿eres tú el que había de venir, el Mesías prometido, o esperamos a otro? Jesús, que me parece una de las mejores maneras para contestar, no responde de manera verbal contundente. Jesús responde con hechos. Hagan saber a Juan lo que está sucediendo. O sea, Jesús no les dice, sí, yo soy. Tampoco lo niega. Jesús simplemente les dice, hagan saber a Juan lo que está sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Los ciegos comenzaron a ver, los cojos andaban, los mudos hablaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que a los pobres es anunciado el evangelio. Simplemente ustedes miren lo que está sucediendo. Y van y se lo cuentan a Juan, y Juan sacará sus propias conclusiones. Acto seguido, Jesús se dirige a la gente. Entonces imaginémonos un grupo de gente así, hermosa, juiciosa como ustedes. Aparecen los discípulos, les dice a los discípulos, miren lo que está sucediendo, y vuelve a mirar a la gente, se dirige a la gente que allí estaba diciéndoles, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Atrasito lo encontramos, Mateo 11, 17 al 19. Oigan lo que dijo Jesús. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Porque Juan vino que ni comía ni bebía y dicen que tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, que come y bebe y lo califican de glotón y borracho y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. ¿Saben? De alguna manera Jesús les está reconviniendo para finalmente decirles en términos nuestros, oiga, ustedes ni chicha ni limonada. Vino Juan, les predicó, ayunaba, vestía pieles de camello, vivía en el desierto y ustedes dijeron, está endemoniado.
Ahora vengo yo, que como, bebo, me la paso con prostitutas, ladrones, cobradores de impuestos, y tampoco les sirve. No les sirve a ustedes nada, ni chicha, ni limonada. Jesús sigue de largo en su discurso y lo hace con una denuncia en la que él declara: ay de ti, Corazín, Betsaida, que a pesar de los milagros que viste, no te has arrepentido. Obviamente Jesús está hablando a los pobladores de esas dos aldeas. Eso está en Mateo capítulo 11, verso 20 a 21, que dice que Jesús comenzó a reprender a las ciudades. O sea, le sigue hablando a la gente, pero ya comienza en otro tono. Y les dice: miren, hemos hecho milagros en el nombre del Señor. Ustedes lo han visto. Han visto que los ciegos recobran la vista. Han visto que los mudos vuelven a hablar. Han visto endemoniados ser liberados. Y ustedes no quieren creer. Esto para decir algo, mis queridos. Ni una tragedia, ni un milagro convierten a una persona. ¿Saben cuántos milagros he visto yo en personas? Más de los que puedo enumerar o recordar. ¿Y saben cuántas personas yo he visto recibir un milagro y después darle la espalda al Señor? Igual. Porque ni un milagro ni una tragedia convierten al ser humano. Lo único que convierte al ser humano es un encuentro personal con Jesús. Jesús entonces, hablando a la gente, comienza a cambiar el tono. Jesús se escucha, se percibe indignado. Primero, Juan duda. La gente se suma a esa incredulidad. Y Jesús está hablando seguramente en el tono propio de la indignación, entre molesto y decepcionado y triste. Eso es indignación. Y quizá te ha pasado cuando tú sientes rabia, pero a la vez sientes tristeza. Entonces Jesús está indignado. Juan duda. La gente duda y a pesar de lo que ven, quieren seguir dudando. Y sin mediar palabra, está hablando a la gente y sin mediar palabra, cambia la dirección de su diálogo, de su discurso. Ahora se dirige al Padre. Y yo alcanzo a imaginar que Jesús está hablando y diciéndole a la gente: ustedes no quieren creer, ustedes no quieren confiar, ustedes no quieren convertirse. Y en ese momento levanta los brazos al cielo, mira al cielo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Yo me imagino a la gente así como ustedes. Pero este señor, ¿qué está haciendo? Primero nos lanza tremenda denuncia, nos regaña y hace un enorme paréntesis para dirigirse al Padre Celestial. Como quien busca alivio ante un momento tensionante y frustrante. Como quien busca respuesta frente a lo que considera inconcebible. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué maniobra, qué movimiento tan maravilloso y digno de aprenderse e imitarse? Buscar a nuestro Padre Celestial cuando estamos en un momento difícil. Si tú estás en un momento difícil, si estás ante un momento de suma tristeza, de suma rabia, de indignación, detente. Levanta los brazos al cielo y clama al Padre Celestial. Alivio buscaba Jesús. Quizá Jesús en su humanidad buscaba entender, pero a esta gente, ¿qué le pasa? Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Pues no puede ser otro asunto que la gracia de la salvación y todo el alivio, libertad que traen consigo, y las has revelado, como dicen algunas versiones, a los que son como niños. Jesús está recordándole a la gente y quizás a sí mismo
Eso era lo que estaba tan escondido, la salvación, la gracia de la salvación. Que no solamente es la gracia de la salvación eterna, sino es todo el alivio y la libertad que trae para el ser humano. Y las ha revelado a los que son como niños, es decir, a los que deciden con humildad y nobleza creer. A los que son como niños, que son como esponjas ávidas y necesitadas de aprender. Que son como niños que dejan a un lado los temores, las necedades y soberbias para sencillamente creer. Porque así son los niños. Si tú le dices a un niño que le vas a comprar un helado, adivina qué, el niño cree que tú le vas a comprar un helado. Si tú le dices a un niño que siempre lo vas a proteger, adivina qué cree el niño, que siempre lo vas a proteger. Entonces Jesús dice, Dios le revela esa gracia de la salvación a los que son como niños, que sencillamente dicen, yo quiero creer. Y no comienzan a sacar argumentos y peros y excusas. Ellos simplemente creen. Jesús sigue diciendo, sí, Padre, así lo quisiste, así te agradó, y por eso a mí también me agrada y me alegra. Jesús está en ese diálogo con el Padre Celestial. Y de momento Jesús habla nuevamente a los que allí están presentes, como si bajase la mirada para dirigirla a ellos y hacerles una poderosa afirmación. Entonces la gente ve primero tremendo repelo que les da Jesús. Después levanta su mirada al cielo, habla con el Padre y después vuelve y los mira. Yo me imagino, si yo estuviera allí, yo diría, nos va a rematar. O sea, ya tremendo regaño que nos dio por incrédulos, este Señor nos va a rematar. Yo ya me estaría emocionalmente encogiendo para prepararme. Pero Jesús se dirige a la gente y les dice, el Padre me ha entregado todas las cosas, verso 27. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús, al dirigirse nuevamente a la gente, está afirmando a algunos, enseñándole a otros y recordándoles a otros, yo soy el único camino, no hay otro. Jesús lo que le está diciendo a la gente, ustedes quieren conocer al Padre, pues conocerme a mí es conocer verdaderamente al Padre. Y por ello, porque yo tengo la autoridad, porque soy el Hijo de Dios, porque soy el Mesías prometido, porque yo soy el único camino, la verdad y la vida, y no como andan diciendo muchos, que muchos caminos son los que conducen a Dios, porque quizá todos los caminos sí puedan conducir a Roma, pero solo hay un camino que conduce a Dios, y ese camino se llama Jesús. Y por ello Jesús dice, puedo ofrecer lo que ninguno puede ofrecer. Por eso yo puedo ofrecer algo que ustedes necesitan. Ya los entiendo su incredulidad, entiendo su dureza de corazón, porque los han engañado los políticos, los han engañado con el sistema económico. Y por eso yo puedo ofrecerles algo. Y por eso vengan a mí, que yo les daré descanso. Jesús estaba así ampliando la verdad de la buena nueva. ¿Por qué Jesús le decía esto a la gente? Porque aunque Jesús está indignado, yo pienso que Jesús también comprendía a la gente. Miren, la situación vivida por los judíos de los tiempos de Jesús era realmente apremiante, angustiosa. Primero, estaban bajo el tiránico y cruel dominio del Imperio Romano y todo lo que eso implicaba.
Quizá lo más cercano que nosotros tenemos en información al Imperio Romano es la película Gladiador. Pero eso parece una novela de amor comparada con la realidad de lo que vivían los pueblos sometidos al Imperio Romano. Eran tiránicos y crueles. Ellos consideraban, como desafortunadamente todavía hay personas sobre la tierra, que hay seres humanos de segunda y hasta de tercera. Y los judíos estaban allí sometidos. Pero añadido a esto, que es lo peor, es que sus dirigentes religiosos, que eran mayoritariamente los fariseos, que seguramente has escuchado de ellos, lo único que ofrecían eran más angustias y más dolor con las terribles cargas que imponían a sus propios paisanos, al punto que Jesús dijo: ustedes imponen cargas que ni siquiera ustedes cargan. Entonces, por un lado, el pueblo oprimido por el Imperio Romano, y de alguna manera, a través de la historia se supone, se asume que la religión y su estructura debe traer alivio al ser humano. Pues así no era. Porque los fariseos, al contrario, añadían cargas al pueblo. Y por eso tú ves en una constante confrontación a Jesús con los fariseos. Porque Jesús les decía: ustedes son hipócritas, ustedes ponen cargas, son expertos en sacar leyes y cargas y oprimir a un pueblo que ya está de por sí oprimido. Entonces, piensa en el pueblo. Jesús está hablando a una audiencia en extremo cargada, cansada, y lo trágico es que no hallaban ningún tipo de descanso, no hallaban ningún tipo de refrigerio, no lo hallaban. Hoy, mis queridos, no tenemos al Imperio Romano subyugándonos, afortunadamente. Sin embargo, sí tenemos otros imperios haciéndolo. Un mundo azotado por la violencia, la desigualdad social. Yo no sé si tú lo has notado, pero en Colombia, por lo menos en lo que compete a nuestra amada tierra, la vida cada vez pierde más valor. Tanto así que un celular vale más que la vida de un ser humano, aquí, en nuestra tierra. La desigualdad social rampante, vulgar de nuestro país. Colombia ocupa el tercer lugar, y no es de ese tercer lugar que uno dice: bueno, logramos el tercero. No, el tercer lugar de los países más desiguales social y económicamente de todo el mundo. Somos el tercer país. Pero no vamos a meternos mucho en ese terreno. La catástrofe ecológica que vivimos, una absurda y loca inseguridad. Aún hay personas que, ingresando a su casa, intentando abrir la puerta de su casa, son asaltadas. Y recordé precisamente a nuestro hijo Nicolás. Hace muchos años, llegando a casa en la cicla, ya estaba abriendo cuando dos tipos en una moto, revólver en mano, la cicla. A un chico, tendría 15 años, 16 años, Nicolás. Tanto así que ni nos sorprende, ni nos indignamos. Una moral cada vez más decadente. Y si no me lo crees, escucha todas esas nuevas canciones de ahora. No todas, pero donde la gran mayoría demuestran una moral cada vez más decadente.
el desprecio por la vida, una reinante incertidumbre acompañada en muchos casos de un temor al futuro, hablando de puertas hacia afuera. Hablando de puertas hacia afuera. Entonces sumamos de puertas hacia adentro nuestros propios trabajos y cargas. El cada vez más creciente estrés. Estrés por muchos aprobado con afirmaciones como aprende a manejarlo. Y lo he dicho muchas veces, el estrés no es para manejarlo. El estrés es para dejarlo. Como que te dijeran, tienes cáncer, manéjalo. Aunque podemos sanarte, pero no, manéjalo. Una gran mentira que nos ha metido el mundo, que el estrés a veces es hasta necesario y que entonces hay que manejarlo. Y te dan una pastillita y ya está. Las exigencias de una sociedad consumista en las que en algún momento podemos caer presas, porque vales por lo que tienes o por lo que aparentas tener. Y esa es nuestra sociedad consumista. Y a veces estamos más interesados, preocupados y ocupados en aparentar. Como decía un buen amigo, si no puedes, aparenta. Y así vivimos por la sociedad consumista. Y quizá hoy muchos todavía cargados pensando cómo pago todo lo que me gasté en diciembre, de manera innecesaria. Y quizá algunos cargados por un pecado que les agobia, les acecha sin saber cómo deshacerse de él. Muchas veces llorando, lamentándonos, queriendo dejar eso atrás, dejar eso de una vez por todas, pero vuelve y nos golpea. Cargados. Cargados por nuestro propio carácter. Por esas a veces metidas de pata, se me fue la mano, dije de más, hablé con rabia, tomé la peor actitud, qué mal me siento. A mí me ha pasado, no sé si a ti, pero a mí me ha pasado. Que después de algo, Dios mío, ¿por qué no me callé? ¿Por qué no me contuve? ¿Por qué dije esa tontería? Herí a la persona que amo. Entonces cargados también por nuestro propio carácter. Ayer precisamente alguien me decía, pastor, uno es como es y punto. Y no hay nada que hacer. Y yo le decía a esta persona, no es así. Nosotros podemos con la ayuda del Señor moldear nuestro carácter. Porque cargados por nuestro propio carácter por momentos tan distantes del carácter de Cristo. Porque aquí no se trata de que tú tengas un buen carácter. No, se trata es de tener el carácter de Cristo. Y cuando lo entendemos, entonces por momentos vamos a decir, Dios mío, sí que estoy distante de tu carácter. Y eso también, personalmente a mí, me carga. Enfrentando el trabajo que acarrea tener una enfermedad que no se va, una realidad emocional que solo Dios conoce. Como le dije esta mañana a alguien, ¿tienes el corazón partido? Y por eso te duele el pecho quizá. En broma se lo decía, pero muchos de nosotros arrastrando, enfrentando una realidad emocional que solo Dios conoce. ¿Por qué no me amo lo suficiente? ¿Por qué no me hago respetar? ¿Por qué? ¿Por qué esta persona me hizo esto o aquello? ¿Por qué me siento tan herido? ¿Por qué me siento tan molesto? ¿Por qué me siento tan adolorido? Pero a veces es una enfermedad física. Y de pronto si nos ven haciendo alguna mueca, alguien se anima a preguntarnos, ¿te duele algo? Y salimos de ese mundo en el que, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Bien, de la mano del Señor, vencedor. Y el cerebro diciéndonos, estás mintiendo, porque no estás bien. Porque anoche pasaste una mala noche. Porque hasta tu sonrisa se ve fingida por el dolor que te causa esa enfermedad.
O sencillamente el trabajo y la carga autoimpuestos por los desafíos que me invitan a crecer. Porque vivimos en un mundo donde tienes que ser el mejor. Tienes que ser el mejor. En el estudio, en el deporte. Y recuerdo cuando enfrentamos con Nancy la tragedia de nuestro hijo menor que perdió por primera vez un examen. ¿En qué curso estaba? Segundo de bachiller. Segundo de primaria. Y entró en crisis un niño de segundo de primaria porque sacó, no sé si todavía se utiliza ese término, en rojo. ¿Ya no se usa? ¿Sí? El trabajo y la carga autoimpuestos por los desafíos que me invitan a crecer. Y con todo lo positivos que son, no dejan de abrumarnos por momentos, porque finalmente son trabajo y carga. Ayer precisamente compartíamos la alegría con una hermana y un hermano que están estrenando su apartamento y ella nos contó toda la historia tras bambalinas, todo el esfuerzo, todo lo que han vivido y pasado. Yo decía, Dios mío, ¿cómo puede esta persona estar todavía sonriendo? Porque es trabajo y carga. El trabajo en sí es eso, trabajo. El ir a estudiar es una carga. Difícilmente tú ves a gente toda la mañana del lunes sonrientes. Todos van con una cara de hubiese querido dormir hasta el mediodía. Y eso es autoimpuesto. Y no estoy diciendo que sea algo negativo. Como lo dije, puede ser lo más positivo. Pero son una carga. Solo un pequeño sondeo. ¿Cuántos hemos estado estresados? Levante la mano el que se ha estresado. ¡Santo! Bueno, gracias Dios por reafirmar tu palabra. ¿O cuántos hemos vivido episodios de estrés? Levanten la mano el que ha vivido episodios de estrés. O estamos en medio del estrés. Ya no levante la mano. Porque de pronto se estresa más. O aún nos hemos estresado cuando supuestamente estamos descansando. Por eso, y con todo el perdón que debo pedir, por eso para mí descansar no equivale a ir a tierra cálida. Porque en tierra cálida yo no logro descansar. Porque siempre estoy pensando, ¿cómo me enfrío? ¿Cómo logro volver a una temperatura para los seres humanos? Pero dime, ¿cuántas veces te ha pasado que supuestamente sales de viaje para descansar y llegas más cansado? Y llegas estresado, y llegas haciendo cuenta, y se me fue la mano. Ay, olvidé que apenas llegaba, me esperaba el recibo de esto, esto y esto y esto. Ahora escúchame esto. Cierra tus ojos. Si quieres dormirte, duérmete. Y escucha esta pregunta. Con tus ojos cerrados. ¿Cuándo fue la última vez que realmente descansaste? Escucha bien, por favor. ¿Realmente descansaste? Vuelvan acá. Pastor Mario, bueno, pensé que se había quedado dormido. Y quizá muchos de nosotros tengamos que decir, no recuerdo la última vez que realmente descansé. Jesús hablaba a una audiencia que no le conocía. Recuerda, no te salgas del contexto. Jesús está hablando a la gente, la regaña,
después habla con el Padre Celestial y después vuelve a hablar a la gente. Y Jesús hablaba a una audiencia que no le conocía. Recuerda, Jesús estaba apenas haciendo su aparición en nuestra tierra. Hoy habla a una audiencia que declara conocerle, o eso creemos. Y aún así con cargas. Dicho de otra manera, ¿somos tan diferentes a esa audiencia? Yo creo que no. Quizá lo que marca una gran diferencia es que muchos de nosotros podemos hoy declarar, conocemos a Jesús. La pregunta es, si vamos con cargas y comenzamos un viaje, y te aseguro que Dios quiere que vayas ligero, que vayas sin carga, solo su carga, un viaje al que llamamos 2025. Comenzamos un nuevo año y recién estamos arrancando. Y yo te aseguro algo, Dios quiere que vayamos livianos. Si vivimos en un mundo que nos impone yugos, ¿cómo es posible que cambiando de yugo mi vida haya descanso? El mundo, como ya te lo hice saber, el mundo impone cargas positivas, negativas, insoportables, llevaderas, bueno, qué sé yo. Y Jesús no está diciendo, te voy a quitar todos los yugos y te voy a dejar sin nada. No, Jesús está diciendo, yo te voy a dar una carga. ¿Y cómo es posible que si Jesús me da una carga, me alivie? Saber y aceptar que Jesús es el único que puede realmente brindarme descanso es un gran paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque de manera instintiva tú y yo buscamos descanso. Si esa silla comienza de alguna manera a incomodarte, ¿tú qué haces? Sin siquiera pensarlo. ¿Sí? Yo desde aquí veo que algunos hermanos se sientan mejor, se tuercen para un lado, porque así no lo estés pensando, tu cuerpo que busca descanso. Y el primer paso hacia adelante es creer, aceptar, saber que Jesús es el único que puede realmente brindarme descanso. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Porque de manera instintiva buscamos descanso físico, mental, emocional, porque lo necesitamos. La pregunta es si lo has logrado con tus métodos. No hay gente que dice, no, voy a dormir 16 horas. Y se levantan así, y no puedo hacer la espalda, uy, se me fue la mano. No descansaron. Vamos a ir a cine para despejar la mente y se ven un drama psicológico y al final todos mueren y salen pensando que el mundo es aterrador. Por eso te pregunto, ¿lo logras con tus métodos? Y en algunas ocasiones fracasamos porque olvidamos o no sabemos, reitero, que el único que puede brindarlo verdadero descanso es Jesús. ¿Qué dice él? Aprendan de mí. Jesús, como sabemos, manso y humilde. Aprendemos de su ejemplo. Y más allá de esto, más allá de que aprendemos de su ejemplo, es que vayamos a él para aprender de él. ¿Por qué? Porque él no es orgulloso. Él no es insensible como los fariseos. Todo lo contrario. Jesús es amoroso. Jesús es comprensivo, que sabe de nuestras luchas, debilidades y desaciertos. A Jesús no lo sorprenden ni lo escandalizan tus debilidades o desaciertos. Y por eso Jesús habla e invita lo primero a una relación con Él, una en ese sentido. Porque a veces limitamos nuestra relación con Jesús a solo pedirle y pedirle. Pero Jesús nos invita a una relación con Él, una en ese sentido único y absolutamente necesario de, Señor, necesito descanso. Entonces Jesús dice, aprendan de mí que soy manso. No voy a hacer un estudio profundo sobre lo que significa ser manso, pero quédate por favor con esto. Mansos generando ambientes saludables, pacíficos
independientemente de la realidad que nos rodea. Por eso a mí me encanta llegar a mi casa con Nancy. Nosotros hemos construido un lugar pacífico y saludable. Te pregunto, ¿construyes ambientes saludables, ambientes pacíficos? Si hay algo que a mí me molesta es la gente intrigante. No me saludó. ¿Será que no me vio? No, se hizo la loca o el loco. Yo no le he hecho nada. Claro. ¿Has conocido gente intrigante? Huye de la gente intrigante, que le están buscando la quinta pata al gato siempre. Una persona mansa se ocupa de manera intencional e intensiva en generar ambientes saludables y pacíficos. ¿Has encontrado gente que pelea por todo? Sí, soy yo, están diciendo algunos. Aprendan de mí porque Él, Jesús, sabe lo que es vivir en un mundo injusto, en un mundo cruel e incrédulo, porque Él sabe lo que es estar en un mundo de tentaciones sujeto a su propio carácter. Jesús lo sabe. Jesús sabe, y por eso les conté la historia de los discípulos de Juan el Bautista y de la gente. Jesús sabe lo que es moverse en un mundo cruel, injusto e incrédulo, y dice Jesús, a pesar de eso, sean mansos, construyan ambientes saludables, pacíficos en su hogar, en su iglesia. Por eso aquí no es admitido el chisme. Por eso en nuestra iglesia vemos con, no sé, para no decir algo feo, pero la murmuración no nos gusta. Ni estar señalando a la gente cómo te vistes, cómo te peinas, qué te pones en la cara. No, eso es asunto tuyo. Tú ven aquí en libertad, alegre, y no pensando, ay, ¿qué me irán a decir? Y por eso tú ves que los que te reciben allá son los más sonrientes. Míralos, están sonriendo todavía. Entrenan todos los días para sonreír. Porque para nosotros es importante. Y entonces Jesús dice, aprendan de mí. O sea, yo sé de lo que les estoy hablando, no estoy inventando. Yo sé lo que es vivir en un mundo así de terrible. Y yo sé lo que es estar sujeto al propio carácter, que a veces es el gran escollo, la gran barrera para construir un lugar pacífico y agradable. Porque Él sabe lo que es renunciar a defenderse, a protestar, a obligarse a perdonar y aceptar. Él sabe lo que es quedarse callado ante la ofensa. Ser abofeteado hasta la sangre y quedarse callado. Aprendan de mí que soy humilde, reconociendo nuestra realidad, nuestra insuficiencia para finalmente rendirnos a Él y su voluntad. Porque Jesús dice, aprendan de mí que soy manso, pero también aprendan que soy humilde. Y ser humilde es reconocer la realidad, nuestra insuficiencia, para finalmente rendirnos a Él y su voluntad. ¿Cómo me ha costado a mí, y por momentos se me suelta la cadena, darle la razón a Nancy? Y a veces hago alguna tontería, ella me lo hace ver y yo quiero no darle la razón. Y hay una lucha interna que generalmente se refleja en la cara. Ya sabes, ¿no? Gracias a Dios, Nancy no es de las que dice, se lo dije. Pero me ha sido tan grato, tan saludable reconocer ante ella mi insuficiencia.
No lo entiendo, no lo sé. Tú eres más inteligente, tienes excelente gusto, cosas así. Humilde, todo lo opuesto al orgullo. Escúchame bien esto, por favor. Ese orgullo que es destructor de todo lo bueno y entre eso bueno el propósito de Dios. ¿Qué es el orgullo? Es cuando te ofendes fácilmente. Eso es orgullo. Cuando fácilmente te sientes herido. Cuando andas por la vida decepcionado de todo y todos. Tú eres el mejor. Nadie lo hace como tú. Criticas absolutamente todo. ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. Cuando vives decepcionado de todo el mundo y andas eternamente como él. No. Yo lo haría mejor. Ese color no me parece. No. Pero ¿quién hizo eso? ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. Cuando te estás buscando todos los motivos, las razones para herirte, para resentirte. Algunos dicen, pastor, eso es sensibilidad. No, es orgullo. Cuando fácilmente te desanimas porque de alguna manera piensas que el mundo está en tu contra y que todos están en tu contra y que hay un complot cósmico que hasta Dios está incluido para hacerte la vida imposible. El orgullo es cuando tú y yo pensamos que somos el ombligo del mundo y todo gira en torno a nosotros. Entonces piensas que todo el mundo está en tu contra. Que hasta el conductor del bus te miró mal. Si lo ven, vea, hasta me miró mal. Y yo llegué a la conclusión que eso es orgullo. Porque finalmente lo que atacan es nuestro ego. Piensas que todos te están lastimando y decepcionando. Y te sientes tan desilusionado de la vida. Y eso es mucho orgullo porque es pensar demasiado en sí mismo. Bendito el Señor, que nunca fue orgulloso. Yo de él, al ver la incredulidad de la gente, le digo, Señor, llévame, ya me voy, nos vemos. Pero fue tan humilde que entregó su vida por ti y por mí. Pero nosotros andamos en muchas ocasiones lloriqueando por todo y buscando razones para ofendernos, para sentirnos lastimados, para resentirnos, para andar peleando con todo el mundo y para creernos mejor que todo el mundo. Y eso es orgullo. ¿Y qué es la humildad entonces? La humildad es una poderosa herramienta que nos ayuda a superar el dolor de la decepción. Mi querido, durante la vida te van a decepcionar. No sé si lo has notado, te van a decepcionar, pero tú también vas a decepcionar. Y esa es la vida. Y la humildad es una poderosa herramienta que nos ayuda a superar el dolor que a veces es imaginario. No me saludó. ¡Qué tragedia! Están muy callados. Parece que Dios está hablando. A superar el dolor, la decepción que otros nos dan, o peor aún, la autodecepción. Que esa es una de las peores decepciones. La humildad es la que nos ayuda a superar el desánimo y nuestros momentos de debilidad, porque finalmente hemos puesto nuestra esperanza en Dios, no en nosotros. Y eso es humildad. Una persona humilde supera el desánimo. Una persona humilde supera los momentos de debilidad. Y por eso Jesús dijo, aprendan de mí. Que en una de mis oraciones finales le dije, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, pásalo. Pero si no, hágase tu voluntad. Fue humilde Jesús para poder seguir
Amando, perdonando, reconciliando, insistiendo. Por eso Jesús tuvo la suficiencia de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque Jesús es humilde. Entonces, cuando somos humildes, tenemos el poder para seguir amando, perdonando, reconciliando, insistiendo, dando nuevas oportunidades. Cuando tú no brindas nuevas oportunidades, eres orgulloso. O te pregunto, ¿cuántas oportunidades te ha dado Jesús? Dime cuántas te ha dado. Yo ya las perdí ya la cuenta. Jesús aceptó la voluntad de Dios, que en ocasiones le llevó hasta el dolor de manera literal. Aprendan de mí, que sé exactamente lo que es obedecer, llevando mi voluntad hasta los escenarios de la muerte. Por eso Jesús es el único que nos puede enseñar a ser mansos y humildes. Y de hecho, como algo de qué asombrarse, es la única vez que la Biblia registra estas palabras de parte de Jesús: aprendan de mí. Jesús enseñó en todo momento. Era un maestro por excelencia, pero la Biblia es el único momento en el que registra esas palabras dichas por Jesús. Si quieren aprender algo, aprendan esto de mí: ser mansos y sin ser humildes. Aprendan de mí, que sin importar las circunstancias que he vivido, he asumido y he sufrido, y en medio de todo eso siempre he dado gracias. Cuando así aprendemos, entonces y solo entonces podemos llevar su yugo. Y aquí hay algo que no podemos, porque a veces lo pasamos por alto. Ya estoy terminando, tranquilos. Los yugos eran fabricados en madera, porque a pesar de su dureza, la madera tiene una particularidad: se deja moldear. Me encanta esa imagen. Ahí ves ¿qué ves ahí? Bueyes. Pueden ser también 2 vacas. Pero encima de ellos, ¿qué hay? Un yugo, una pieza de madera. ¿Sabes? Muchas veces pasamos por alto. Jesús, aparte de ser el Hijo de Dios y de ser un predicador y maestro, Jesús también, ¿qué era? Carpintero. Jesús hizo muchos yugos, porque era parte del oficio hacer yugos en madera. Y Jesús sabe hacerlo de tal manera que sea único y especial para ti. Me encantó esto, pensar en esto me encantó. ¿Qué hacía el carpintero? Cuando le entregaba el yugo al campesino, unos días después volvía para ver el yugo donde había maltratado al animal. Y él, con su arte, moldeaba la madera de modo que fuera cazando cada vez más en el lomo del animal. Esto me hace pensar en que Jesús tiene el amor y la paciencia para darte tiempo, moldearte para que tú te adaptes al yugo y el yugo se adapte a ti. Porque Él sabe que toma tiempo. Es un proceso tan único y especial como lo somos cada uno de nosotros. Hoy quiero recordarte que tú eres único, eres única y eres especial. Y Dios está haciéndote el yugo. No puedes esquivarlo, no puedes obviarlo, no puedes negarte. Es parte de caminar con Jesús. Pero la buena noticia es que Jesús, con sus manos de artesano, tiene el amor y la paciencia para moldear el yugo a tu medida de manera exacta, precisa. Para que sean reales y evidentes sus palabras: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Por eso podemos entenderlo claro. Jesús no me va a dar una carga insoportable. Lo que Dios va a hacer para mí es una carga que yo pueda llevar. Entonces, hoy podríamos ser más conscientes de que, queramos o no, en este viaje al que llamamos vida, llevaremos siempre un yugo. Siempre lo vamos a llevar, siempre lo vamos a llevar.
Y como te dije, hay muchos yugos. Y he hallado que uno de los yugos más insoportables para el ser humano es el orgullo. Es de los peores yugos. Y como que logro entender un poco más las palabras de Jesús: el que quiera seguirme debe negarse a sí mismo. Entonces podremos ser más conscientes, reitero, de que queramos o no, en este viaje al que llamamos vida, llevaremos siempre un yugo. Sin embargo, tenemos hoy la oportunidad de escoger qué yugo queremos llevar. Jesús nos ofrece el suyo, uno que nos hace la vida liviana.